Capítulo 2. Un camino necesario. El Dios en quien yo creo no nos manda el problema, sino la fuerza para sobrellevarlo. Harold S. Kushner. ¿Qué nos viene a la cabeza cuando vemos la palabra escrita aquí abajo? Pérdida. No importa desacordar en la pertinencia de cada término de la lista de asociaciones que sigue, porque algunas cosas son pertinentes solo para quien las dice, pero lo cierto es que cada vez que hago la pregunta, las palabras que aparecen relacionadas con la pérdida son casi siempre las mismas. Muerte, desolación, vacío, ausencia, dolor, bronca, impotencia, angustia, eternidad, soledad, miedo, tristeza, irreversibilidad, desconcierto, nostalgia, desesperación, autorreproche, llanto, sufrimiento. Y yo creo que dando nada más que un vistazo podríamos entender todo lo odioso que resulta cada pérdida a nuestro corazón. Porque fíjense, aunque sea por un minuto en este listado de palabras, todos quisiéramos erradicar esta lista de nuestro diccionario. Solo con estas palabras cada uno puede conectarse internamente con toda la presencia de las cosas que quisiéramos no encontrar jamás en nuestro camino y hasta si pudiéramos elegir, intentaríamos evitar permanentemente del camino de los que amamos. Y sin embargo, lo que yo quiero tratar de demostrar es que estas son las cosas que han hecho de nosotros esto que somos. Estas emociones, estas vivencias, estas palabras sentidas y no solamente pronunciadas son las responsables de nuestra forma de ser, porque somos el resultado de nuestro crecimiento y desarrollo, y estos dependen de nuestros duelos. Estas experiencias son necesarias para determinar nuestra manera de ser en el mundo. Nadie puede evolucionar sin dolor. Nadie puede crecer si no ha experimentado antes en sí mismo gran parte de las emociones y sensaciones que definen las palabras de la lista. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hace falta sufrir para poder crecer? ¿Estamos diciendo que hace falta conectarse con el vacío interno para poder sentirse adulto? ¿Tengo que haber pensado en la muerte para seguir mi camino? Digo yo que sí. Creo sinceramente que hace falta cada una de estas cosas para llegar a la autorrealización. La lista describe en buena medida parte del proceso normal de la elaboración del duelo. Y dado que estas experiencias son imprescindibles, los duelos son parte de nuestro crecimiento. De ninguna de estas palabras yo podría decir, esta no debería estar, esta es anormal, aquello forma parte de lo enfermizo o patológico. Puede ser que en un momento alguien tenga un duelo menos denso, no tan complicado, un proceso que no se desarrolle con tanto sufrimiento ni tanta angustia. Puede ser. Pero también podría suceder que otra persona o esa misma en otro momento transite un duelo que incluya todas estas cosas y algunas más. Este libro quizás dispare algunos recuerdos y desde ahí movilice algunas cosas personales. Quizás algunos eventos no del todo resueltos, de hecho lo produce en mí el mero hecho de escribirlo. Por eso es que, más que otras veces, te pido que te sientas con derecho a discernir, que te permitas decir, no estoy de acuerdo o yo creo justo lo contrario. Que te animes a pensar que soy un idiota o golpearme por sostener esto que digo. No te dejes tentar por el lugar común de pensar que si lo dice el libro, entonces esto es lo que se debe o no se debe. Se debe sentir o no se debe sentir. Porque un duelo siempre es algo personal y siempre lo va a hacer. Tomemos algunos miles de personas y pintémosles de tinta negra los pulgares. Pidámosles también que dejen su huella en las paredes. Cada una de las manchas será diferente. No habrá dos iguales porque no hay dos personas con huellas dactilares idénticas. Sin embargo, todas tendrán características similares que nos permitan estudiarlas y saber más de ellas. Cada uno de nuestros duelos es único y además irrepetible, y sin embargo, se parece a todos los otros duelos propios y ajenos en ciertos puntos que son comunes y nos ayudarán a entenderlos. Una de estas cosas en común que quiero empezar señalando es que ayudar en un duelo, cualquiera que sea la causa,
implica conectar a quien lo padece con el permiso de expresar sus emociones, cualesquiera que sean. Todos los terapeutas del mundo, que disentimos en casi todo, estamos de acuerdo en que la posibilidad de encontrar una forma de expresión de las vivencias internas ayudará a quienes están transitando por este camino a aliviar su dolor. El desafío de la pérdida. Para entender la dificultad que significa enfrentarse con una pérdida, nos importa entender qué es una pérdida. Cuando, como siempre, busqué en el diccionario etimológico el origen de la palabra, me sorprendió encontrar que pérdida viene de la unión del prefijo per, que quiere decir al extremo, superlativamente por completo, y de der, que es un antecesor de nuestro verbo dar. Y partiendo de esto pensé que la etimología me obligaba a pensar en la pérdida como la sensación que tiene quien siente que ha dado todo a alguien o a algo que ya no está. La palabra pérdida tiene que ver con haber dado lo máximo. Y entonces pensé, no puede ser. ¿Dónde está el error? Porque cuando uno da, en general no siente la pérdida. En todo caso, lo perdido es lo que alguien, la vida o las circunstancias te sacan. Y me acordaba de Nasruddin. Él anda por el pueblo diciendo, he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir. No puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa mi mula. Y la gente a su paso le grita, ¿estás loco? ¿Totalmente loco? ¿Perdiste la mula y ofreces como recompensa la propia mula? Y él contesta, sí, porque a mí me molesta no tenerla, pero mucho más me molesta haberla perdido. Porque el dolor de la pérdida no tiene tanto que ver con el no tener, como con la situación concreta del mal manejo de mi impotencia, con lo que el afuera se ha quedado, con esa carencia de algo que yo, por el momento al menos, no hubiera querido que se llevaran. Quizás, pienso ahora, ahí está la base etimológica de la palabra. La pérdida nos habla de conceder mucho más de lo que estoy dispuesto a dar. Quizás en el fondo yo nunca quiero desprenderme totalmente de nada y la vivencia de lo perdido es tema del ya no más, un ya no más, que no depende de mi decisión ni de mi capacidad. Así que este dolor del duelo es entonces la renuncia forzada a algo que hubiera preferido seguir teniendo. Pero, ¿cómo podría evitarlo? Ya vimos que las emociones redundan en que yo me preparé para la acción. Y esta acción de alguna manera me va a conectar con el estímulo. Aunque conexión también puede querer decir salir corriendo, porque conectarse quiere decir estar en sintonía con lo que está pasando. Dicho de otra manera, hay una relación entre lo que hago, lo que siento, lo que percibí y el estímulo original. Esta respuesta, mi respuesta, me conecta durante un tiempo con la situación y la modifica, aunque más no sea en mi manera de percibir el estímulo. La conexión es el mejor de los casos. Llegado un momento se agota, se termina, pierde vigencia y entonces vuelvo a estar en reposo. Este ciclo, que como dijimos se llama ciclo de la experiencia, se reproduce en cada una de las situaciones, minuto tras minuto, instante tras instante, día tras día de nuestras vidas. También cuando este estímulo es la muerte de alguien. Lo que pasa o lo que me pasa a mí en este caso, recorre exactamente el mismo circuito. Percibo la situación del afuera, me conecto con una determinada emoción, movilizo una energía que se va a tener que transformar en acción para que establezca contacto con esa situación concreta, hasta que esta situación se agote y vuelva al reposo. De lo que vamos a hablar es acerca de cómo esta elaboración se da, no solo frente a la muerte de alguien, sino en muchas otras pérdidas, de la enfermiza conexión que no se agota del apego y del desapego. Pérdidas grandes y pequeñas pérdidas. Cada pérdida, por pequeña que sea, implica la necesidad de hacer una elaboración. No solo las grandes pérdidas generan duelo, sino que, repito, toda pérdida lo implica. Por supuesto que las grandes pérdidas generan comúnmente duelos más difíciles, pero las pequeñas también implican dolor y trabajo. Un trabajo que hay que hacer, que no sucede solo. Una tarea que casi nunca transcurre espontáneamente conmigo como espectador. Si bien hay cierta parte que ocurre naturalmente, la elaboración implica como mínimo cierta concientización,
un darme cuenta y un hacer lo que debo, un camino no por elegido y necesario forzosamente placentero. Como ya está dicho, un camino doloroso. Bueno, pero no hay que ser tan dramático. ¿Por qué tendría que estar pensando que me voy a separar de las cosas? Podría haber, y de hecho hay muchas cosas que tomo para toda la vida. A ellas puedo aferrarme tranquilamente porque estarán a mi lado hasta mi último minuto, porque yo he decidido que estén conmigo para siempre. Respuesta: mentiras. Este es el primero de los aprendizajes del ser adultos. Me guste o no, voy a ser abandonado por cada persona, por cada cosa, por cada situación, por cada etapa, por cada idea, tarde o temprano, pero inevitablemente. Y si así no fuera, si yo me muriera antes de que me dejen, y no quiero aceptar que de todas maneras todo seguirá sin mí, deberé admitir que seré yo el que abandona, y sería innoble no estar alerta. Pero para no retener, para no atrapar, para no apegar, para no encerrar, para no mentir, ni dar falsas eternidades incumplibles. ¿Cuánto puedo yo disfrutar de algo si estoy cuidando que nada ni nadie me lo arrebate? Supongamos que esta estatuita en tu escritorio, ese adorno o aquel cenicero están hechos de un material cálido y hermoso al tacto. De paso, estamos tan poco acostumbrados a registrar táctilmente las cosas que el ejemplo suena impertinente. Tenemos muy poca cultura en el mundo sobre la importancia del sentido del tacto. Uno puede encontrar en los negocios de regalos de todo el mundo objetos para satisfacer la vista y el oído, dulces y alimentos para satisfacer el gusto, perfumes y otras cosas para satisfacer el olfato. Todo se vende, pero casi no hay cosas a la venta para disfrutar con el tacto. Es una cosa particular. No hay una cultura táctil, como si las manos solo sirvieran para sostener, agarrar, pegarle a otro o cuando mucho acariciar. Pero no hay buen registro del placer de lo táctil. Vamos a imaginar que esa estatuilla es, pues, una de las pocas cosas diseñadas para ser agradables al tacto. Supongamos ahora que yo la agarro porque me parece que alguien me la quiere sacar. La aprieto muy fuerte para evitar que me la quite. Es muy probable que yo retenga el objeto, pero dos cosas van a pasar. La primera es que se acabó el placer. No hay ninguna posibilidad de que yo disfrute táctilmente lo que defiendo. Pruébenmelo ahora. Pongan algo fuertemente entre sus manos y aprieten. Fíjense que no pueden percibir cómo es el tacto. Lo único que pueden percibir es que están agarrando, que están tratando de evitar que esto se pierda. La segunda cosa que va a pasar cuando retengo es el dolor. Sigan aferrando el objeto con fuerza para que nadie pueda quitárselo y vean lo que sigue. Lo que sigue es aferrarse siempre a ese dolor. El dolor de la mano cerrada, el dolor de una mano apretada que obtiene un único placer posible. El placer del que no ha perdido, el único placer que tiene la vanidad, el de haber vencido a quien me lo quería sacar, el placer de ganar. Pero ningún placer que provenga de mi relación con el objeto en sí mismo. Esto pasa en la estúpida necesidad de mantener algunos bienes inútiles. Esto pasa con cualquier idea retenida como baluarte. Esto pasa con la posesividad en cualquier relación, aun en aquellos vínculos más amorosos, padres e hijos, parejas. Lo que hace que mis vínculos, sobre todo los más amorosos, sean espacios disfrutables, es poder abrir la mano, es aprender a no vincularnos desde el lugar odioso de atrapar, controlar o retener, sino de la situación del verdadero encuentro con el otro, que como ya debo haber aprendido en el camino del encuentro, solo puede ser disfrutado en libertad. Mucha gente cree que no aferrar significa no estar comprometido, un concepto que yo no comparto, pero entiendo. La distorsión se deduce de pensar que como solo me aferro a quienes son importantes para mí, entonces mi aferrarme es símbolo de interés y por lo tanto, mi no aferrarme queda sindicado como la falta de compromiso por el desamor. Esto es lo mismo que deducir que como los muertos no toman Coca-Cola, si tomas Coca-Cola te volverás inmortal. Tiene el mismo fundamento pensar que si tu pareja no te cela, quiere decir que no te quiere, que es la misma idea de aquellos que creen que si uno se enoja, no se pone en movimiento.
Que es lo mismo que creer que si no te obliga la situación, nunca haces nada. Que es como pensar que si no le exiges a tu empleado, no rinde. Que es la misma idea de que si los abogados no tuvieran un día límite para entregar sus escritos, nunca los entregarían. Bueno, eso es cierto. Que es lo mismo que justificar el absurdo argumento de las guerras que se hacen para garantizar la paz. En la otra punta están los que creen lo mismo, pero proponen lo contrario. Evitar el sufrimiento del duelo no comprometiéndose con nada ni con nadie. Creo que es una posibilidad, una manera de vivir en el mundo, una pauta cultural enseñada, aprendida y muchas veces ensayada, pero de ninguna manera una posibilidad elegible. Si uno quiere un seguro contra el sufrimiento, no amar podría ser la prima a pagar. No enredarse afectivamente con nada ni con nadie. Posiblemente no consigas no sufrir, pero sufrirás mucho menos. Lo que seguramente perderás en el trato es la posibilidad de disfrutar, porque no hay forma de disfrutar si estoy escapando obsesivamente del sufrimiento. Y la manera de no padecer de más no es no amar, sino que es no quedarse pegado a lo que no está. La manera es disfrutar de esto y hacer lo posible para que sea maravilloso mientras dure. Quiero decir, vivo comprometidamente cada momento de mi vida, pero no vivo mañana pensando en este día de ayer que fue tan maravilloso, porque mañana debo comprometerme con lo que mañana esté pasando para poder hacer de aquello también una maravilla. Mi idea del compromiso es la del anclaje a lo que esté pasando en cada momento y no a lo que vendrá después. Y creo que quedarse pegado a las cosas es vivir cultivando el pasado, cultivando lo que ya no es. Es ocuparme de los tomates que ya no están, descuidando la lechuga que necesita de mí ahora. ¿Qué pasa si uno se anima a descubrir su relación con el otro cada día? ¿Qué pasa si uno renueva su compromiso con el otro cada noche? ¿Será esto una actitud light, poco comprometida? Yo digo que no. La herramienta para no sufrir no debería ser el no compromiso, sino el desapego. Si mañana esto que tanto placer te da se termina, sé capaz de dejarlo ir. Pero mientras está, todo debe ser compromiso. Yo no soy un ejemplo de nada, pero tengo sobre el punto una postura que comparto con mi pareja. Mi esposa y yo tenemos un pacto entre nosotros que establecimos hace más de 30 años y que determina claramente que el día que alguno de los dos decida que no quiere estar más al lado del otro, deberemos separarnos. No el día después, ese día. Creer que por esto yo no estoy comprometido con mi esposa después de 26 años de casado me parece una liviandad. Yo creo que vivimos como cada persona que se compromete por amor en lugar de creer que ama por compromiso. Y esto no implica aferrar ni pensar que tu vida depende de ello, ni quedarse colgando del otro, ni retener a nadie. No creo que la solución sea ser light. Creo que la solución es estar comprometidamente mientras dure y comprometidamente salirte cuando se terminó. Comprometidamente pesquisar, detectar y evaluar si esto que tengo es lo que tengo o es el cadáver de aquello que tuve. Y si es el cadáver, asumir el compromiso de deshacerme de él. No estoy para nada de acuerdo con la falta de compromiso. Lo que pasa es que creo que compromiso no quiere decir apego. Quiere decir poner toda mi energía al servicio de esto que está pasando y también en función de separarme de lo que se terminó. Me gustaría contarte un cuento. Había una vez un hombre que estaba escalando una montaña. Estaba haciendo un escalamiento bastante complicado. Una montaña en un lugar donde se había producido una intensa nevada. Él había estado en un refugio esa noche y a la mañana siguiente la nieve había cubierto toda la montaña, lo cual hacía muy difícil la escalada. Pero no había querido volverse atrás, así que de todas maneras, con su propio esfuerzo y su coraje, siguió trepando y trepando, escalando por esta empinada montaña. Hasta que en un momento determinado, quizás por un mal cálculo, quizás porque la situación era verdaderamente difícil, puso el pico de la estaca para sostener su cuerda de seguridad y se soltó el enganche. El alpinista se desmoronó, empezó a caer a pico por la montaña, golpeando salvajemente contra las piedras en medio de una cascada de nieve. Pasó toda su vida por su cabeza y cuando cerró los ojos esperando lo peor, sintió que una soga le pegaba en la cara. Sin llegar a pensar de un manotazo instintivo, se aferró a esa soga. Quizás la soga se había quedado colgada de alguna amarra. Si así fuera,
podría ser capaz de aguantarle el chicotazo y detener su caída. Miró hacia arriba, pero todo era la ventisca y la nieve cayendo sobre él. Cada segundo parecía un siglo en ese deceso acelerado e interminable. De repente la cuerda pegó el tirón y resistió. El alpinista no podía ver nada, pero sabía que por el momento se había salvado. La nieve caía intensamente y estaba ahí, como clavado a su soga, con muchísimo frío, pero colgado de ese pedazo de lino que había impedido que muriera estrellado contra el fondo de la hondada entre las montañas. Trató de mirar a su alrededor, pero no había caso. No se veía nada. Gritó 2 o 3 veces, pero se dio cuenta de que nadie podía escucharlo. Su posibilidad de salvarse era infinitamente remota. Aunque notaran su ausencia, nadie podría subir a buscarlo antes de que parara la nevisca. Y aún en ese momento, ¿cómo sabrían que el alpinista estaba colgado de algún lugar del barranco? Pensó que si no hacía algo pronto, este sería el fin de su vida. Pero, ¿qué hacer? Pensó en escalar la cuerda hacia arriba para tratar de llegar al refugio, pero inmediatamente se dio cuenta de que eso era imposible. De pronto escuchó una voz que venía desde su interior que le decía, «Soltate». Quizás era la voz de Dios, quizás la voz de su sabiduría interna, quizás la de algún espíritu maligno, quizás una alucinación. Y sintió que la voz insistía, «Soltate, soltate». Pensó que soltarse significaría morir en ese momento. Era la forma de parar el martirio. Pensó en la tentación de elegir la muerte para dejar de sufrir. Y como respuesta a la voz se aferró más fuerte todavía. Y la voz insistía, «Soltate, no sufras más, es inútil este dolor, soltate». Y una vez más, él se impuso a aferrarse más fuerte aún, mientras conscientemente se decía que ninguna voz lo iba a convencer de soltar lo que sin lugar a dudas le había salvado la vida. La lucha siguió durante horas, pero el alpinista se mantuvo aferrado a lo que pensaba que era su única oportunidad. Cuenta esta leyenda que a la mañana siguiente la patrulla de búsqueda y el salvataje encontró al escalador casi muerto. Le quedaba apenas un hilito de vida. Algunos minutos más y el alpinista hubiera muerto congelado. Paradójicamente, aferrado a su soga, a menos de 1 metro del suelo. Y yo digo, a veces no soltarte es la muerte. A veces la vida está relacionada con soltar lo que alguna vez nos salvó. Soltar las cosas a las cuales nos aferramos intensivamente creyendo que tenerlas es lo que nos va a seguir salvando de la caída. Todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas y a las vivencias. Nos aferramos a los vínculos, a los espacios físicos, a los lugares desconocidos, con la certeza de que esto es lo único que nos puede salvar. Creemos en lo malo conocido, como aconseja el dicho popular. Y aunque intuitivamente nos damos cuenta de que aferrarnos a esto significará la muerte, seguimos anclados a lo que ya no sirve, a lo que ya no está, temblando por nuestras fantasiadas consecuencias de soltarlo.